Hoy se cumplen exactamente 7 días desde que comencé el experimento de utilizando el iPad Pro como mi único ordenador. Tengo que decirte, cuando comencé el experimento la semana pasada, dije, a ver, seguro, ¿vale? Que en algún momento vas a tener que tirar del Mac. Pero he sido fuerte y he intentado exprimir lo máximo posible este dispositivo de aquí. Y decir, no, Víctor, todo lo tienes que hacer con esto. Y ¿sabes qué? Me ha sorprendido muchísimo lo que he descubierto. Porque he visto que el iPad es más capaz de lo que pensaba inicialmente. Para querer utilizar el iPad Pro como un ordenador, primero tienes que quitarte de la cabeza unas cuantas ideas que venías heredando de cómo interactuamos con un PC, con un Mac. Y segundo, querer utilizar el iPad Pro de verdad, sacarle provecho. Vamos al lío porque tengo que contarte mucho sobre esta semana. Día 1, hoy empieza mi aventura de intentar sustituir todos mis procesos, todo lo que hago, todo mi trabajo, todo mi workflow, únicamente con el iPad Pro. Reto aceptado. Va a ser fácil, juego con ventaja. Esto ya lo he hecho hace bastante tiempo. Solo iPad, una semana entera. Nada de Mac. El primer día lo que hice fue guardar el MacBook en un cajón para evitar básicamente cualquier tentación de sacarlo a la primera de cambio. A la primera en la que dijera, esta aplicación me gusta más en Mac, dijese, no tienes Mac, no tienes nada. Busca la solución directamente en el iPad Pro. Me descargué las aplicaciones con las que estoy más acostumbrado a trabajar. Discord para mantener el contacto con mi equipo. Spark, que es la aplicación de emails. Evernote, que es donde guardo todas las notas. Notion, que es nuestra base de datos para hacer absolutamente todo lo que tiene que ver con YouTube. Y luego la aplicación de calendario. Pero también descubrí que hay aplicaciones que no me esperaba encontrar en el iPad y que ya sí que están, como por ejemplo Arc, que es el buscador con inteligencia artificial, o sea que pintaba bastante bien el experimento. La última vez que hice este experimento de utilizarlo como único ordenador durante una semana completa fue en 2020 y de eso hace ya 4 años. 4. Y claro, en aquel momento cualquier cosa de decir vamos a probar esto me pareció una buena idea, pero durante estos años la verdad es que había utilizado un poco menos el iPad Pro y solo lo utilizaba realmente cuando tenía que hacer una review grande. Y al final terminaba siempre volviendo al Mac. Y ahora lo que quería hacer era un esfuerzo real de ponerme a tope únicamente con el iPad Pro y ver si realmente podía reemplazar todo mi workflow de trabajo y pasarlo del Mac al iPad. Pero sabía que iba a tener que hacer unos cuantos ajustes. A fin de cuentas, mi trabajo actualmente se parece más al de una persona normal y no al de un creador de contenidos como lo conocemos. Es decir, paso mucho más tiempo del que piensas haciendo guiones de vídeos. Entonces ahí estoy con Word, gestionando cosas del equipo, documentándome y mucho menos tiempo editando. Ya no edito como tal, lo que hago es revisar y afinar cosas. Ya está. Entonces mi flujo de trabajo se parece mucho al que probablemente tengas tú. Una de las cosas que me atrajo más este año del iPad Pro y el motivo por el que he dicho este año venga, vamos a ponernos en serio con esto, han sido dos cosas. Uno, el dispositivo, el hardware me parece que es impecable y yo creo que a todo fan de la tecnología es como que quieres sacarle provecho a esto. Me quito el sombrero con los ingenieros de Apple de cómo han conseguido meter el procesador M4 dentro de un dispositivo tan delgadito. Además colocarle la pantalla Tandem OLED, que básicamente son dos OLEDs juntos, uno encima de otro, para darle más iluminación, y la calidad de la pantalla es probablemente la más bonita que he visto. Tiene mejor pantalla que mi tele. Y que luego el procesador con este M4 que te comentaba es capaz de hacer unas cargas de trabajo y no lleva ventiladores y tampoco se calienta el dispositivo. Hoy tengo el típico día de oficina, entonces mira, en lugar de quedarme aquí en casa, lo que voy a hacer va a ser salir, buscaré una cafetería y ya está. Además lo guay es que no necesito estar preocupado por la conexión de internet porque tiene 5G y ya está. Y así me pongo al día de los emails. Desde que volví del evento de Apple es como que no me he puesto al día de todas las cosas, ¿sabes? Tengo un montón de emails sin responder, un montón de proyectos como a medias, ¿sabes? Como pequeñas cositas, pequeñas tareas, pero que te van minando la cabeza. Y sí que he visto que con el iPad es como que te concentras solo en una cosa y como que te cunde más todo, ¿sabes? Así que me piro a trabajar ahí fuera, voy a buscar alguna cafetería. Cuando hice la review me enfoqué mucho en el hardware, ¿vale? Y cuando me fui a la parte del software, pues sí que encontré muchas fricciones. ¿Por qué? Básicamente porque vengo muy condicionado de cómo trabajo con el Mac o incluso también estos días trabajando con Windows. Entonces venía muy condicionado. Y al final terminé el análisis diciendo,
el iPad no es un Mac. Y efectivamente, no es un Mac, es otra cosa diferente. Y tienes que querer utilizarlo. Tienes que volver a acostumbrarte a hacer cosas de una forma diferente. Hay una diferencia muy grande cuando haces una review de un producto, porque muchas veces en las reviews te fijas más de las cosas que no tiene el producto frente a las cosas que sí que tiene y que es capaz de hacer. Poder llevarme este iPad y conectarle el Magic Keyboard, que por cierto, este año el Magic Keyboard me encanta. Me gusta muchísimo el nuevo cuerpo que tiene de aluminio porque lo sientes más premium. Sí que es verdad que obviamente está heredando todo este look and feel, ¿no? Del Mac, incluida toda la línea de teclas en la parte superior de función y un trackpad mucho más grande. Pero hace que este iPad se parezca mucho más al Mac tradicional, que si bien es condicionado, al igual que yo, de esa experiencia, encuentres unos cuantos puntos en común que te resulte agradable, sobre todo en el uso que le haces al día a día. Me pareció muy agradable estar poniéndome al día de los emails mientras estaba sentado en una mesa en el Meatpacking District, tirando directamente del 5G del iPad, y estaba a plena luz del día. Saber que no había traído un cargador y que estaba bien porque no iba a necesitarlo hasta que llegase a casa esta noche. Poder pasar por las aplicaciones de correo, notas, revisar las tareas que me quedan pendientes y luego, cuando me aburro, pues me voy a otro sitio buscando básicamente aire acondicionado y una superficie, obviamente, sobre la que poder poner el iPad. Y eso es lo que me gusta de este dispositivo, que es mucho más portátil y mucho más versátil que el Mac, que está pensado para un workflow mucho más rápido. Lo abres directamente, se desbloquea con Face ID y ya estás dentro. Es todo como muy inmediato. No voy a esconder que el iPad era mi producto favorito de Apple. Siempre me había parecido una locura poder llevar toda tu información, todas tus notas, tus libros, poder conectarlo a internet en esta especie de ordenador, comillas, ¿no? Súper fino y con esa respuesta inmediata a todo. Que además pudieras utilizar el Pencil para escribir sobre tus notas o subrayar los libros, y siempre me pareció un dispositivo como muy anárquico con la tecnología. No importan tanto los programas, sino que los convierte en aplicaciones, en algo mucho más accesible, mucho más tocable, ¿sabes? Y eso es como que tenía un rollo más juego para mí. Y por eso hizo que el iPad fuese el producto que utilizaba en la universidad. Y lo utilizaba para absolutamente todo. Además, utilizaba el iPad hasta para dibujar, que es una afición que llevo teniendo desde que era pequeño. Pero cuando empecé con esto de YouTube, me fui pasando cada vez más al MacBook, sobre todo porque está uno de mis programas favoritos, que es Final Cut. Una cosa que ha pasado con los MacBook es que desde 2020, desde que metieron los M1, se han convertido en dispositivos increíbles, en los que ya directamente no dependes de ir buscando un cargador, que tienen potencia suficiente y que además tienen todos los programas típicos de trabajos creativos. Entonces el MacBook se ha convertido en mi herramienta principal, pero echaba de menos ciertas cosas como poder dibujar, como te contaba antes. Entonces, otra de las aplicaciones que me descargué fue Procreate. Procreate ya la había utilizado de vez en cuando para hacer las reviews, y también cuando estaba, por ejemplo, en un avión y me aburría y me apetecía hacer algún tipo de dibujillo. Pero me parece increíble el concepto de poder estar dibujando en un dispositivo que tiene exactamente la misma dimensión que un folio, y que sea eso, un folio infinito, con un montón de pinceles. Y además que con este nuevo Apple Pencil Pro puedes ver la sombra de los pinceles incluso antes de ponerte a dibujar, e incluso también puedes ver las mezclas. Ese tipo de pequeños detalles es lo que haya dicho: ok, esto no sustituye a pintar en un lienzo, pero es otra cosa nueva. Y eso es un poco también lo que me sucede cuando pienso en cómo estoy adaptando esto a utilizarlo como un ordenador. Me recuerda a un Mac, pero es otra cosa diferente. Echo de menos que no tengamos un lector de tarjetas en el iPad Pro. Sé que me vas a decir, pues pones un hub o lo que sea, ya, pero no sé. Y que solo tengamos, por ejemplo, un puerto USB-C que sea Thunderbolt 4, preferiría que tuviésemos dos, la verdad. Y luego el puerto que hay en el teclado, que está bien, pero es un puerto más planteado para cargar el iPad y no tanto para conectarlo a la pantalla grande. Pero otra de las cosas que hice estos días fue hacer una web utilizando la plataforma de Odoo, que por cierto han sido los patrocinadores de este vídeo. Odoo es una plataforma todo en uno que ofrece muchas aplicaciones orientadas a gestionar nuestro trabajo. Entre ellas se incluye la opción de crear páginas web, que es justo de la que quiero hablarte. Además, quiero recordarte que la primera aplicación es gratis de por vida, con alojamiento ilimitado y con soporte incluido. Y el nombre de dominio personalizado es gratis durante un año. Así que básicamente lo que quería era probar a hacer una web personal, pero
pero no quería invertir demasiado tiempo en ella y quería obviamente que fuera muy sencilla de hacer. La herramienta que elegí se llama Odoo Website Builder. Es muy intuitiva y cuando te registras te hace unas cuantas preguntas para saber un poco el estilo de web hacia el que vas a ir. Te da unas cuantas opciones, eliges una y esa es la maqueta con la que puedes ir tirando. Luego, modificarlo es facilísimo porque todo es modular y además te permite diseñar prácticamente todo lo que ves. Ir cambiando los módulos, los tamaños, las tipografías, las eliges desde Google Fonts. Así sabes que va a ser compatible con los dispositivos y vas arrastrando y soltando los bloques, ya sean de texto, de fotos, de vídeo. Y otra cosa que me gusta es que tiene una herramienta de inteligencia artificial y, por ejemplo, para esos bloques de texto en los que necesitas un poco más de creatividad, te puede ayudar para dar este primer borrador. Total, que en muy poco tiempo puedes tener una web operativa funcional y bien diseñada. Y recuerda que la primera aplicación es gratuita. Puedes optar por un plan de pago y añadir hasta 45 aplicaciones adicionales, pero eso cuando tus necesidades vayan cambiando. En definitiva, si estás buscando una plataforma sobre la que hacer una web para tu proyecto, te recomiendo que eches un ojo al enlace que te dejo en la descripción, porque de verdad es un producto que recomiendo, está muy bien como lo han hecho. Mil gracias Odoo también por confiar en esta comunidad. Hoy cambio un poquito de rollo, mira ahí esta Manhattan, es muy espectacular. Llevo mi iPad en la mochila, que es básicamente mi oficina ahora. Mira Manhattan, ¡buah! Espectacular. Hay una cafetería bastante guay, justo en la antigua zona donde vivía, y quiero ir allí. Uno de los grandes limitantes del iPad Pro como ordenador principal, sobre todo si vienes de un Mac, es la forma en cómo se gestionan los archivos. Cuando quieres pasar, por ejemplo, los archivos de la cámara y subirlos a Dropbox, es un poco complicado porque tienes que pasar por la aplicación de archivos. Y en muchos casos no puedes arrastrar y ya está, sino que tienes que seleccionarlos uno a uno. Y como te equivoques, pues tienes que volver a empezar. Cuando estás utilizando cargas grandes de archivos, no es lo ideal. Y lo mismo sucede con la forma en cómo estamos acostumbrados a pasar un archivo de una aplicación a otra. En el Mac puedes pasar de una aplicación, arrastras, pasas por el escritorio y sin soltar pasas a la otra aplicación y ahí sueltas. Y el archivo sabes que va a estar ahí. Ok, pues eso no es como funciona en el iPad. En el iPad no hay un escritorio como tal. Entonces la forma en la que transferimos un archivo de un lugar a otro es de aplicación a aplicación. Y muchas veces tenemos que pasar por sitios intermedios como por ejemplo la fototeca, el álbum de fotos que tenemos, o la aplicación de archivos, que no es lo ideal para gestionar archivos, como te decía. Ese tipo de cosas son las que, sobre todo si vienes de un Mac, dices: ¿en serio? ¿No hay una forma más fácil de hacerlo? Si ya lo tenéis en el Mac, traedlo. Y el cómo trata el iPad estos archivos había sido también una de las grandes pegas a la hora de poder utilizar diferentes programas de edición de vídeo dentro del iPad. Pero han cambiado una cosa con Final Cut Pro 2. Final Cut Pro es el programa que utilizo en el Mac para editar vídeos. Y ahora lo que han hecho ha sido añadirlo al iPad, pero mejorar respecto a la primera versión que lanzaron. Es curioso porque no es la misma versión la del Mac y la del iPad. Lo que ha hecho Apple ha sido rediseñarlo desde cero, porque tienen que tener en cuenta una cosa, y es que al final el iPad es un dispositivo que primero está pensado para ser tocado y que pueda funcionar este programa de forma independiente, tengas o no tengas el Magic Keyboard. Y esto sí que es cierto que lo convierte en una versión algo más descafeinada respecto a la versión de escritorio. Por ejemplo, no está pensado para hacer ajustes tan finos como sí que podemos hacerlos en la versión de escritorio. Pero han buscado soluciones bastante creativas, como por ejemplo la rueda que nos permite ajustar dentro de una pista y que funciona bastante bien. Y luego, entre las nuevas funciones que han lanzado y que personalmente agradezco muchísimo, hay una, la de poder utilizar los archivos desde un SSD externo sin tener que importarlos dentro del iPad y trabajar con la edición como si fuesen proxies. Y dos, la opción que te permite exportar el XML de la versión de Final Cut Pro iPad a la versión de Mac y poder continuar con tu trabajo directamente en Mac, por si estás más acostumbrado a esa otra interfaz. Entonces al final lo convierte en una plataforma muy mixta. Puedes comenzar tu trabajo en el iPad y terminarlo en el Mac, si te sientes así más cómodo, pero también podrías hacerlo completamente todo en el iPad y entonces estaríamos teniendo un dispositivo que te permite grabar, editar y luego con el 5G publicar. Eso me parece una locura. Y si me lo hubieran dicho hace 7 años, te hubiera dicho: no van a hacer eso.
Es cierto que el hardware del iPad se ha vuelto tremendamente capaz y está a la par del MacBook, sobre todo en potencia. Y aunque muchas veces, si vienes de un MacBook, le pides al iPad que se parezca más a un MacBook, la realidad es que en los últimos sistemas operativos sí que iPadOS se ha ido acercando más a esto. Te recuerda a todo el sistema de macOS sin ser macOS. Como te iba contando, a medida que los días fueron pasando, pues me fui encontrando más cómodo con el iPad para trabajar. Entendía sus limitaciones y echaba de menos, por ejemplo, ese sistema de archivos, pero la realidad es que no todos los días estoy pasando archivos. Y pensé que quizás una persona que no trabajase en lo que yo trabajo, esto le daría completamente igual. Y luego también descubrí que una función que tienen escondida a los iPads y que no sé por qué no se le da más publicidad a esto, Stage Manager, suple muchas de las necesidades que puedes tener en momentos concretos de que el iPad se parezca más a un Mac. Stage Manager lo que hace es que puedas distribuir las aplicaciones por la pantalla de tu iPad de forma independiente. En lugar de abrir una aplicación a ventana completa, puedes redimensionar y luego puedes poner otra aplicación al lado. ¿Y sabes lo curioso? Que aquí sí que funciona muy bien eso de arrastrar y pasarlo de una aplicación a otra sin tener que pasar por menús extraños. De aplicación a aplicación. Genial. Pero ¿sabes dónde funciona mejor el Stage Manager? Cuando lo conectas a una pantalla externa. De pronto es como si tuvieses una interfaz que se parece muchísimo a la del Mac, con ventanas que puedes redimensionar, cambiar, poner donde te dé la gana, igual que como haríamos con el Mac. Entonces, Stage Manager realmente es la versión macOS dentro del iPad. Me llama la atención que Apple no le dé más peso a esto, sobre todo por lo fluido que funciona y porque creo que silenciaría muchas críticas y críticos que, como yo, en su momento no le dimos el valor que tenía esto. Estos días, además, me ha tocado trabajar en uno de los proyectos más grandes en los que estamos metidos Ero y yo, que es en la reforma de esta casa. Recibí ya los dibujos finales del arquitecto en una aplicación que se llama SketchUp. Y aunque la versión que tenemos en el iPad no es la versión completa, no es la versión de Mac, que eso, por cierto, es una cosa que me gustaría que sucediese, al igual que en macOS puedes descargarte versiones de iPadOS, me gustaría que también fuese al contrario, que en iPadOS nos pudiésemos descargar versiones de macOS. No hay excusa para no poder hacerlo. Usan el mismo procesador y que la gente decida si prefiere priorizar un control táctil o un trackpad. Bien, con SketchUp. Me pareció una pasada poder utilizar esta aplicación que es profesional dentro del iPad, poder cambiar las cosas de sitio y poderle dar un feedback a mi arquitecto en tiempo real. Además, con la cámara del iPad podíamos ver los modelos en 3D encima de la mesa. Esto mismo, por cierto, también funciona con las Vision Pro. Esto te sirve para visualizar los proyectos de una forma muchísimo mejor. Y durante esta semana en la que tienes que elegir un montón de pequeños detalles, cómo quieres que sea la cocina, dónde quieres que vayan estas vigas, dónde quieres que vaya esta pared, tener esta forma de visualización directamente debajo de tus dedos me parece brutal. Vuelta a casa, la verdad es que ha sido un día muy largo, en el que he mezclado un poco lo que es grabación con lo que es trabajo de iPad. Pero bueno, creo que ha servido, me ha gustado. Ahora tengo ganas de descansar, es muy tarde. Ahí está en casa ya. Después de estos días, tengo que decirte que el iPad Pro me parece una de las piezas más vanguardistas de tecnología que ha hecho Apple junto con las Apple Vision Pro, ¿vale? Pero eso es otra historia. Creo, honestamente, que se siguen quedando un poco cortos en la parte del software y que podrían traer aplicaciones de macOS y que el hardware no es ningún problema, el hardware da la talla y más. Ahora bien, después de haberlo utilizado esta semana de una forma muy intensiva, me he dado cuenta de que prácticamente podría hacer el 90% de todo mi trabajo dentro del iPad Pro y no sufriría en absoluto mi productividad. De hecho, el iPad Pro me ayuda muchísimo a enfocarme en tareas concretas, curioso. Incluso hay cosas que las prefiero hacer en el iPad antes que en el Mac. Por ejemplo, retocar fotos en Lightroom me parece muchísimo más cómodo hacerlo en el iPad. El Apple Pencil es un lujo de interfaz.
Al igual que la aplicación de iPad de Final Cut me parece que es algo inferior a la del Mac, aunque está muy pensada para táctil, pues justo lo contrario me sucede con Freeform. Freeform me parece que está muchísimo mejor en el iPad que en cualquier otro dispositivo. Freeform es, para que te hagas una idea, una especie como de pizarra gigante a la que le puedes ir añadiendo imágenes, vídeos, links, post-its, pero es que también lo mejor es que puedes utilizar el Apple Pencil para escribir y anotar donde te dé la gana. Y este tipo de pizarras además son colaborativas, puedes compartirlas con tu equipo. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos básicamente para todo lo que tiene que ver con nuestra imagen de marca, con el branding, con los colores que estamos eligiendo, con el rollo que queremos dar, las influencias que tenemos. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el manga y toda la época de el Japón retro ¿no? De los 80. Entonces nos basamos mucho en ciertos colores para traerlo. También me gusta el minimalismo, los colores grises, los colores beige. Entonces esa combinación, el cómo encontramos el equilibrio, lo hacemos básicamente probando y probando y probando cosas diferentes en Freeform. Al final el iPad lo veo como el dispositivo perfecto para comenzar una idea, hacer de tu esbozo. Ya la quieres desarrollar un poco más o quieres finiquitarla o apuntarla más, te vas al Mac y ahí ya la depuras. Pero este dispositivo, como esa especie de bloc de notas pero hipervitaminado, me parece perfecto. El iPad además es una herramienta brutal para ir documentando tus cosas, para ver un vídeo en YouTube, para ponerte al día con los emails, para centrarte en una tarea en concreto. Pero eso sí, veo indispensable utilizar el trackpad, porque esa es la forma en la que realmente sacas provecho de tu iPad como un MacBook. Solo he echado en falta el Mac estos días porque estoy haciendo ahora unas copias de seguridad de los discos duros y por ejemplo ahí, que es una tarea muy específica, no me sentía cómodo haciéndolo con el iPad y he terminado posponiéndolo a cuando dejase de hacer este experimento. También eché en falta poder conectarme directamente a las Apple Vision Pro desde el iPad y tener una pantalla más grande, al igual que puedes hacerlo con el MacBook. Y honestamente, entre iPad Pro o iPad Air, el iPad Air es genial y todo lo que te he contado vas a poder hacerlo con el iPad Air. El iPad Pro realmente lo considero un objeto de lujo porque si piensas, cuesta lo mismo que un MacBook Pro y en un MacBook Pro puedes hacer todo lo que te dé la gana, o prácticamente todo lo que te dé la gana. Sin embargo, en el iPad Pro no. Hay ciertas cosas que las vas a poder hacer mejor, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cosas táctiles, escribir, dibujar, cosas de ese estilo, pero luego vas a tener otros limitantes. Entonces, es como que para tener el ecosistema perfecto, tener el conjunto perfecto, necesitas tener iPhone, iPad y Mac. Si puedes permitírtelo, considero que está genial y puedes sacarle mucho provecho, pero si estás un poco justo de presupuesto, considero que es mucha mejor inversión ir directamente a por un MacBook Air o un MacBook Pro y luego quizás con el tiempo ir a por un iPad, que no necesita ser el iPad Pro. El iPad Pro obviamente es esa joyita tecnológica que te apetece, ¿vale?, hacer ese esfuerzo de extra de adaptación, como ha sido mi caso. Creo que si no fuese por este hardware no hubiera hecho este esfuerzo, pero porque soy muy nerd y me gusta la tecnología. Y es curioso lo que voy a decirte, pero creo que voy a continuar utilizando el iPad Pro como mi ordenador portátil más allá de esta semana. Ahora, que también te digo que no va a ser mi único ordenador. Va a ser ese ordenador para el 90% de mi trabajo, sí. Pero va a haber un 10%, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con gestiones de archivos grandes, que voy a necesitar mi Mac. Entonces mi workflow de trabajo va a pasar a ser el siguiente. Mi Mac Studio con el Apple Studio Display lo voy a tener en mi estudio y cuando tenga que pasar archivos grandes o quiera estar sentado en un sitio, pues voy a hacerlo desde ahí. O por ejemplo, si me toca hacer algo en Final Cut Pro, que no suele ser lo habitual. Pero para todo lo demás, tengo que decirte que me quedo con el iPad. Me ha encantado. Creo de verdad que para hacer una buena review del iPad tienes que pensarlo no viniendo o no estando influenciado por cómo utilizamos los Mac, sino pensarlo como, ok, es otro producto que se parece bastante, pero que no es lo mismo. Recuerdo Mac, sí, y cada vez tiene más cosas de Mac, lo cual es bueno, pero no es lo mismo. Sinceramente, si solo te puedes comprar un producto, el más versátil, el que veo que es más todoterreno, el MacBook Air. Pero claro, si eres diseñador o ilustrador, eso no te vale, y entonces tienes que irte a por un iPad Pro. Y quiero que sepas que con tu iPad Pro vas a poder hacer prácticamente casi todo, si no es todo. Me ha gustado muchísimo hacer este experimento porque durante el primer día fue como mi época de romanticismo, de qué bonito, me encanta el iPad. Luego pasé como una especie de ¿y esto cómo lo hago? ¿Y esto cómo lo hago? Venga, voy a sacar el Mac que no está mirando nadie. Hasta que fui buscando soluciones diferentes y existen, pero tienes que hacer por querer verlas. Y eso me ha gustado.
En fin, ¿con qué me quedo de este experimento? Que tengo que hacer más experimentos. Me ha gustado. Y sobre todo pone en perspectiva y le da mucha justicia a este dispositivo. Así que guay. Son herramientas y tienes que ver qué herramienta va a ser la que mejor te va a poder proporcionar lo que necesitas hacer en ese momento. Pero también entender que son herramientas que están en evolución y que el iPad ha evolucionado mucho en estos 4 últimos años. Y con la cabeza fría descubrir cuál es la herramienta que de verdad quieres utilizar. En fin, hasta aquí el vídeo. Espero haberte entretenido. Me apetecía contarte mi historia. No es una review, no es un blog, no sé lo que es, pero me apetecía hacerlo. En fin, disfruta del verano. Chao.